¿Qué le parece este atentado, maestro Zárate, analista de Primero Noticias? Bueno, yo diría en primer lugar que se trata de un episodio más de esta violencia política de alto impacto que ha sufrido el estado de Colima en los últimos años. Recuerdo por una parte que en febrero del año 2005 murió en un accidente de aviación el entonces gobernador Gustavo Vázquez. Esto desde luego dio lugar a un proceso para definir por parte del Congreso un interino y después una elección en la cual resulta electo como gobernador Cavazos. Y cubre un periodo del 2005 al 2009. Unos meses después de haber dejado la gubernatura, Silverio Cavazos es asesinado afuera de su domicilio. La familia, particularmente la viuda de Cavazos, responsabiliza como autor intelectual del homicidio de su esposo precisamente a Fernando Moreno Peña. Y eso quizá explica el por qué, una vez conocido el atentado, la hija del gobernador asesinado de Cavazos escribe en su cuenta de Twitter: ojo por ojo, diente por diente, Dios es justo. Lo cual de alguna manera nos habla del clima de tensión que prevalece en esos niveles. Hay que decir que en el estado de Colima no ha habido alternancia, es decir, es una de esas entidades de la Federación en las cuales todo el tiempo ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional y que sin embargo en las elecciones más recientes la competencia con el Partido Acción Nacional fue tan reñida que la diferencia es de solamente 503 votos, es decir, el 0.17% de diferencia, que hay un recurso que está interpuesto, que está sujeto a revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolverá en los próximos días porque el mandato de Mario Anguiano concluye a finales de este mes. De tal forma que en Colima tenemos, por un lado, este nivel de confrontación entre miembros de la clase política priista y también el ingrediente siempre perturbador que siempre genera desarreglos, que es el ingrediente del crimen organizado y del narcotráfico. Particularmente porque el puerto más importante, que es Manzanillo, es el punto de entrada de los precursores químicos para las drogas sintéticas y también de la cocaína. Y ya sabemos que todo esto genera muchos problemas. Por cierto, en el caso del asesinato del gobernador Cavazos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, 2 años después, emitió una resolución en la cual señala que ese crimen se debió a un ajuste de cuentas que involucró, por una parte, al crimen organizado, a la familia michoacana, y por la otra, a un sobrino del propio Moreno Peña. Yo creo, Carlos, que estos hechos a mí me recuerdan una obra clásica de la literatura de la Revolución Mexicana, que es La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. En La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán nos dice que el verbo que más se conjugaba entonces, y estamos hablando de la década de los años 20 del siglo pasado, era el verbo madrugar. Me lo madrugué significaba que antes de que pudiera defenderse lo había asesinado. Y uno se pregunta, a 100 años de distancia, ¿qué tan diferente es la política en México hoy? Y ciertamente hoy los diputados no entran a la sala de sesiones calzando la tejana o la pistola al cinto, pero lo que vemos en Colima, la manera en que se dirimen las diferencias, nos dice que no estamos muy lejos y nos dice otra cosa más, que aún en aquellas entidades como Colima, en las que parece no pasar nada, están pasando cosas. Maestro Zárate, muchísimas gracias y muy buenos días.